Este espacio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y sin censura para hablar de los temas relevantes. Y me da mucho gusto hoy en miércoles saludar a Yasmín Ugalde y a Rafael Barajas, el Fisgón. Primero te saludo a ti, querida Yasmín, buenas noches. Hola Vicente, a ti y a tu auditorio, pues agradecer como siempre el espacio y muy contenta de estar aquí con ustedes. Y aparte, Gracias. ¿con quién vamos a estar el día de hoy? Pues más contenta aún. Claro que sí, y es que hay que hacer una reflexión rumbo al 2023, al 2024. Todo parece indicar que ya es la maestra Delfina Gómez la que buscaría tumbar al PRI en el Estado de México. En Coahuila hay buen agarrón por la candidatura del movimiento. Para el 2024 se vienen reflexiones, retos importantes que tienen que servir las reflexiones de hoy, luego del proceso del pasado fin de semana al interior de Morena. Te saludo con mucho gusto, Rafael Barajas, el querido Fisgón, para hablar de este y otros temas. ¿Cómo te va, Rafa? Buenas noches. Pues muy buenas noches, muy agradecido por la invitación y como siempre me da mucho gusto, ahora sí que como dice la canción, oh, qué gusto de volverte a ver. Igualmente, querido Rafa. Yasmín Ugalde, usted empiece. Justo lo decías muy bien al inicio, creo que hablar del reciente proceso que acaba de vivir el partido Morena, este proceso abierto, inédito, también habría que señalarlo así, nos abre hacia una reflexión precisamente hacia el 2024, con lo que eso conlleva, por supuesto, pasar por el 2023, como bien dices. Pero me parece que amerita llevarlo hacia allá y no hacia esta narrativa que nos plantea la oposición, donde dice, bueno, es horrible lo que le está pasando a Morena, ¿no? O sea, se le infiltraron los prianistas, esta narrativa donde le quita la esperanza a la gente de que hay un partido diferente. Insisto, el proceso que acaba de vivir Morena, ya quisiéramos ver que un partido que está a punto de ganar las elecciones en el 2023 y en el 2024, abriera de esta manera tan contundente este proceso interno y para quienes ponen en duda también lo que es la vida interna de este partido movimiento, que está transformando este país, pues lo ponen como en duda y lo critican y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y los otros partidos tienen vida interna? Ya ni siquiera tienen vida, ¿no? O sea, se están muriendo, pues, ¿no? Y creo que un poco esta narrativa que se ha vivido en las redes sociales o estos señalamientos de la oposición tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con esta muerte que está ocurriendo de estos otros espacios políticos, ya no son un espacio donde la gente quiera participar, ¿no? Es el Partido Morena, el que se está volviendo el único espacio, el verdadero espacio de transformar este país de manera pacífica y también por la vía electoral, ¿no? A mí me da mucha risa, ya literal, risa loca, Yasmín, querido Rafael Barajas, querido Fisgón, que desde la oposición critiquen un esfuerzo, un ejercicio tan relevante, con tanta participación, cuando, por ejemplo, en el PRI, Osorio Chong dice que Alito Moreno ya repartió cargos, senadurías, diputaciones para el 2024. ¿Con qué cara critican lo que se hizo en Morena? Pero bueno, te escucho, querido Fisgón. Sí, mira, sin lugar a dudas, las cosas que están mal hechas son criticables y hay que criticarlas. Sin lugar a dudas, si hubo pleitos, si hubo, digamos, cosas indebidas, esto se tiene que criticar. Otra cosa
es que el PRI o el PAN tengan alguna autoridad moral para hablar del tema. Eso es otra cosa. Ahora, lo que sí quiero yo señalar es que, al final de cuentas, hay un tema que es muy delicado en relación a lo que es la democracia. La democracia en México tiene un problema muy serio, y es que pues tenemos una cultura de fraudes electorales absolutamente perpetua, es decir, a todo lo largo de nuestra vida hemos sufrido fraudes electorales. Sin lugar a dudas, es el tema además se plantea de manera clara a partir del surgimiento de la corriente democrática del PRI, cuando en el PRI Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, dicen, oye, aquí hay un problema, que hay una deuda del partido con el pueblo de México, que es la deuda de la democracia. El discurso era muy interesante porque lo que estaban planteando es, efectivamente, la Revolución Mexicana surge, entre otras cosas, luchando por un programa social, y de alguna manera el primer PRI buscó efectivamente consolidar ese programa social, y eso fue, sin lugar a dudas, la gran fortaleza del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, su enorme debilidad fue, sin lugar a dudas, la falta de democracia, que después derivó en un autoritarismo brutal en los tiempos del macartismo. Se nos olvida, pero en tiempos de Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, hubo una lógica autoritaria brutal y hubo una falta de democracia increíble. Y esto, por supuesto, se agravó en los tiempos de la Guerra Sucia. Es decir, cuando López Portillo, Echeverría, López Portillo reprimen a los movimientos guerrilleros y a los movimientos de izquierda radical, reprimen, entre otras cosas, al movimiento sindical. Ahora, la lucha por la democracia en el país ha sido larga, ha sido muy cansada, pero está dando frutos. Es decir, la verdad es que el hecho de que este fin de semana pasado se haya dado esta movilización ciudadana de gentes que decidieron afiliarse a un partido y que decidieron impulsar digamos, un proyecto especial, apoyar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, pues es muy significativo. Y yo sí creo que aquí está ocurriendo un fenómeno que no hemos analizado a fondo. Al final de cuentas, todos los grandes partidos de izquierda del planeta en el siglo XX siguieron las lógicas leninistas del partido de vanguardia con cuadros dirigentes, etcétera, y era el partido que guiaba al pueblo, etcétera. Pero fíjate, esa lógica es una lógica que funciona o que tenía como finalidad la toma del poder. Cuando se da la toma del poder en la Unión Soviética en la década del 1910, a finales de la década de 1910, se da un gran debate alrededor del partido. Y Rosa Luxemburgo critica, entre otras cosas, al partido leninista, y dice, es que ese partido va a acabar sustituyendo al pueblo, tal. Aquí lo que estamos viendo es un fenómeno muy distinto. Ya no es la búsqueda de un partido de vanguardia, y es la búsqueda de un partido de masas, del partido del pueblo. Y yo sí estoy convencido de que esa transición, esa transformación, sí va a permitir consolidar un proceso de cambio. Y es además lo que se necesita en términos políticos y partidarios. Sin lugar a dudas, a partir del proceso de este fin de semana, Morena pues se perfila como el candidato a vencer en el 2024, por una razón muy sencilla. Se calcula que fueron arriba de 3 millones de personas las que se afilian o ratifican su afiliación a Morena. Bastaría con que cada una de estas personas se decidiera a convocar a 15 gentes para que voten por Morena, para que tengas 45 millones de votos. Perdón, es una barbaridad. Es decir, esto obviamente se convierte esto es un fenómeno desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político. Y yo sí quiero subrayar que el grueso de las casillas, que en el grueso de los distritos, pues hubo un juego limpio. Es decir, la información que tenemos
es muy interesante porque nos dicen que solo en el 3% de las casillas hubo irregularidades, pero además hay otro dato que es más fuerte. El dato nos dice que, que hubo 300 distritos, hubo votación en 300 distritos y que solo 5 fueron anulados. Es decir, 295, que es el 98.34 de los distritos, fueron sin incidentes. De 553 centros de votación, 534 fueron instalados con éxitos y cerrados con éxito, y solo 19 fueron suspendidos, es el 3.43% de la votación. Perdón, quiere decir que el proceso no fue lo que quiere decir, lo que quisieron decir los grandes consorcios masivos de comunicación, a los que les interesa muchísimo instalar la narrativa de que de que todos son iguales, de que todos los políticos son iguales. Es decir, esta narrativa, te lo he dicho aquí varias veces, esta narrativa de que todos son iguales le sirve a los peores, ¿no? Es decir, solo los que son más corruptos, solo los más corruptos pueden impulsar una narrativa así, es decir, porque es una narrativa que más justifica su corrupción. Pues sí, mira, ahí está la prueba de que todos somos corruptos. Entonces, si todos somos corruptos, pues vota por mí, que yo por lo menos soy cínico y te lo digo con toda apertura. Yo soy Alito Moreno y yo ya decidí cuáles son las candidatas. Eso es lo que esa es la lógica que está detrás de eso. Y lo que es muy interesante es que la gente, pues ya no se traga esos sapos y la gente entra a otras dinámicas y pues obviamente sí creo yo que el país está cambiando con muchas dificultades. Por supuesto que venimos arrastrando lógicas corporativas, venimos arrastrando procesos incorrectos, etcétera, pero sin lugar a dudas sí se está transformando a la nación. Y mira, yo te quiero contar una historia personal. En el 99, yo no estaba en el PRD. Andrés me invitó a meterme al PRD y entre otras cosas lo que me invitó es a hacer una suerte de estar en la Comisión de Honestidad y Justicia para estábamos con Carlos Payán y con una serie de gentes pues, que a mí me caían muy bien y me siguen cayendo muy bien, para procurar que el proceso interno del PRD fuera limpio. Y estaba al frente de la comisión de elecciones de ese partido en aquel momento, un personaje que era impecable, que se llamaba José Barberán. Y quiero decirte que en aquel momento el PRD estaba, que es el partido que nació contra el fraude electoral, ni siquiera contemplaba en sus estatutos la posibilidad de que en un proceso interno alguien pudiera hacer fraude. Estamos convencidos de que eso no podía pasar, porque estamos luchando todos contra el fraude electoral. Llega el proceso, se da el proceso, y viene José Barberán, viene toda la comisión de elecciones, a ver, a la Comisión de Honestidad y Justicia, y nos dicen, oigan, nos encontramos con una situación terrible, porque hicieron fraude. En estas elecciones internas, los compañeros hicieron fraude, y fue así brutal, es decir, para nosotros fue realmente un shock, pero ahí sí realmente entendimos qué tan profunda era la cultura del fraude en la nación y entendimos que erradicarla iba a tomar muchísimo tiempo. Entonces nos metimos a investigar y a mí me tocó investigar Sinaloa y me tocó investigar Oaxaca. Y de hecho las elecciones fueron anuladas por esas investigaciones. Y lo que encontré tanto en Sinaloa como en Oaxaca fue terrible. Fue que el fraude interno del PRD lo habían hecho el PRI en Oaxaca y el PRI en Sinaloa, a partir de indicaciones y con acuerdos con los gobernadores priistas de aquel momento. Y por supuesto con el contubernio de los perredistas que se dejaron llevar y que se dejaron seducir y a los que les vendieron muchas cosas. Y quiero decirte que esas elecciones internas fueron muy importantes para el destino del PRD y del propio Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cárdenas se perfilaba en 1999 como el candidato favorito para ganar las elecciones. Y es ese proceso electoral sucio lo que lo hizo bajar en las encuestas, lo que provocó el desencanto
de una cantidad importante de los votantes, ¿sí? Y lo que provocó, entre otras cosas, lo que permitió, le abrió el paso al triunfo de Vicente Fox. Entonces, sí, lo que te quiero decir con esto es que efectivamente la cultura del fraude en México está muy instalada. Sin lugar a dudas, en este fin de semana, como lo ha dicho Mario Delgado, muchas de las irregularidades fueron propiciadas por actores externos al partido. Muchas se dieron incluso en entidades que no son gobernadas por Morena, pero otras sí. Bueno, lo que se tiene que hacer, por supuesto, es dar castigos ejemplares. Por supuesto, hacer una investigación a fondo de qué es lo que realmente ocurrió y dar castigos ejemplares. Por lo demás, a mí me parece que el ejercicio que vimos este fin de semana sí sienta una ruta muy clara para el 2024. No solamente resuelve un problema serio, legal que tenía el partido, que es el problema del padrón. Aquí ya tenemos, hubo debates de cuánta gente estaba en el padrón. Quiero decirte que el padrón que se entregó para el 2018 para el INE, pues no era el padrón completo de la ciudadanía, de los afiliados y simpatizantes, y así se hizo de manera voluntaria, así se hizo explícitamente, porque existía el temor de que el PRI y el PAN, en cuanto tú decías, bueno, tengo este padrón de afiliados, le caían a tus afiliados, los presionaban, los chantajeaban, había amedrentamientos de todo tipo, los trataban de comprar, era una presión brutal sobre el electorado. Entonces Morena, desde aquel entonces, escondió, es decir, digo, no es que, es decir, no dio el número total de sus afiliados. Sabíamos que eran muchos más que los poco más de 300,000 que fueron registrados ante el INE y que ya constituían, ya era una proeza haber juntado 300,000 afiliados, ¿no? Pero es decir, esto que ocurrió este fin de semana, pues sí revela que, bueno, este es el apoyo que tiene el actual proyecto político de nación que ahorita lo encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y hay que estar al pendiente en una segunda vuelta, mi querida Yasmín, mi querido Rafael, antes de que nos gane el tiempo. Va a ser muy interesante cómo se realizan operaciones cicatrices, se hacen los recuentos de los daños, que no fueron generalizados, pero que sí son importantes de llevar hasta las últimas consecuencias, porque ya estamos literal en este proceso rumbo al 2023. La maestra Delfina Gómez encabezaría precisamente, llevaría el estandarte de Morena, de la coalición Juntos Hacemos Historia, buscando convertirse en la gobernadora en el Estado de México, en donde, de acuerdo a las encuestas, Morena arrasaría o ganaría, y así tiene que ser, tiene que arrasar Morena, si no, ya tenemos también el precedente de las pasadas elecciones y cómo terminó Alfredo del Mazo como gobernador. Y rumbo al 2024, pues mencionaba estas encuestas de Encol que salieron para el día de hace 2 días, el 1 de agosto, querida Yasmín, en que apunta que a pesar de todo lo que le puedan decir y señalar en campañas al presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, tiene el 72% de acuerdo a Encol, la encuestadora Encol, el 72% de aprobación. El factor López Obrador seguirá siendo muy importante para la unidad del movimiento y bueno, pues ahí lo dejo para escuchar tus opiniones también, querida Yasmín. No, pues es que como bien dices, a pesar de todo, y es que por más que intentan socavar su imagen, pues ahí está el resultado, es decir, es que ellos siguen platicando nada más entre ellos. La percepción esta que intentan plasmar en sus narrativas es de unos cuantos. Cuando uno platica con la gente, cuando uno está con iguales, resulta que no es esa. Muestra de ello es el proceso del partido Morena. No habría esa cantidad de gente que quiere entrar a este partido si no hubiera toda una entereza de ese liderazgo, si no hubiera toda esa aceptación
no solamente de López Obrador, sino del proyecto que él representa, que ahí es donde yo creo que ahí está el matiz. Justamente aquí, en este movimiento, hace rato Rafael hablaba como nos remontaba en la historia, ¿no? Pero en una historia mucho más cercana, el propio Movimiento de Regeneración Nacional en el 2017 firmó un acuerdo político de unidad, donde precisamente decía, la idea es transformar este país y aquí cabemos todas y todos. Y esa idea se puede concretar porque hay un liderazgo, hay un proyecto pues, que está muy bien aceptado por la ciudadanía. Ahí está, pues ese es el verdadero pulso y no la opinión de unos cuantos, ¿no? Digo, acá aquí el reto va a ser, y digo, qué mejor que lo podamos estar platicando ahorita desde el espacio que tenemos en conjunto desde el instituto con ustedes, qué bueno que lo podemos platicar aquí con Rafael, porque precisamente el abrir las puertas de esta manera, lo que estamos aceptando es a millones de personas, pero lo que tenemos que erradicar son las prácticas, esas viejas prácticas, y eso solamente se va a poder erradicar a partir de la formación política, lo que podamos poner desde el énfasis de la ética, de cómo hacemos política, es decir, bienvenidos y bienvenidas a Morena, pero con estas formas de hacer política, es decir, las nuevas formas, las prácticas, las distintas prácticas de hacer política, eso es lo que nos va a distinguir. Por eso aquí no tenemos problema con aceptar a quien quiera entrarle. La cosa es cómo vamos a hacer política. Y a mí me parece que es un ejercicio que nos puede demostrar esto, ¿no? O sea, tanto la aceptación en la ciudadanía como la aceptación del propio partido, ¿no? Y las bases que siempre deben de regir a la política, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, claro. Eso que quede claro. Pero qué interesante cómo lo pone Yasmín Ugalde, también entendiéndolo en el concepto que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en la mañanera, cuando hizo referencia precisamente al trabajo que realizan en el instituto, Rafa. Sí, no, la verdad yo estoy muy agradecido con con esa mención, y yo sí te quiero decir que no es, obviamente la mención, yo la entiendo como un reconocimiento a todo el equipo, a Yasmín, a Juan Carlos Paisani, a Alfonso Rodríguez, que es un equipo pequeño, pero es un equipo muy luchón, y es un equipo, yo creo que es muy sólido, y la verdad es un equipo que sí está haciendo un esfuerzo importante por sacar adelante el trabajo. Y efectivamente, si es un problema, si estamos ante un problema de usos y costumbres políticos, al hablar de fraudes y de antidemocracia y todas esas cuestiones, pues obviamente una de las pocas formas, de los pocos mecanismos que tenemos para erradicar esos usos y costumbres es pues la formación, ¿no? Es decir, esas cosas solo se quitan con formación, haciendo conciencia, con un autoanálisis, revisando, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que esto se haya manejado así, tal? Y obviamente que esto pasa también por un análisis de cómo se están, de cuáles son las cosas que han echado a perder los procesos de transformación en el país. Yo estoy convencido que una de las cosas que han echado a perder los procesos de transformación de este país es que no hubo tiempo para reflexionar lo suficiente sobre lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, aquí está ocurriendo una cosa que es muy delicada. Muchos compañeros han confundido sus proyectos personales con los proyectos de la nación. Y eso, perdón, pero no está bien. Y pasa muchísimo, ocurre muchísimo. Ocurre sobre todo en los grupos del poder, en los círculos del poder. Maurice Druon en Los Reyes Malditos contaba que en algún momento dado los altos funcionarios del rey se confundían con el cargo y se confundían con la nación. Entonces, cuando alguien los atacaba a ellos, lo veían como un ataque a la nación. Lo mismo ocurre con dirigentes sindicales. De repente te encuentras con dirigentes sindicales que cuando se les hace una crítica piensan que están criticando a toda la clase obrera, y pues no, lo están criticando a ellos, ¿no? Entonces, cuesta de repente muchísimo trabajo a ciertos niveles, ¿no? Deslindar los proyectos personales de los proyectos de la nación, de lo que le conviene a la persona y de lo que le conviene al país. Y eso, por supuesto, implica un trabajo de introspección muy serio. Y esto, por supuesto, que ha echado a perder varios procesos revolucionarios.
Yo te recuerdo que aquí en México, varios procesos de transformación se perdieron porque la gente priorizó proyectos personalistas. Es decir, después de que Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Díaz, perdón, se me fue un lapsus, luego hablamos de eso. Cuando Porfirio Díaz, después de que Porfirio Díaz bueno. derroca a Lerdo, por eso fue el lapsus, iba a hablarte de Lerdo, se me cruzó entre Porfirio y Lerdo. Porfirio derroca a Lerdo, se abren el partido, digamos, antilerdista se fractura en facciones personalistas y lo mismo ocurre después de la Revolución Mexicana. Todo se divide en fracciones regionales, fracciones personalistas y no hay, cuesta mucho trabajo llegar a un entendimiento de la colectividad. Y eso es, fíjate, lo que sí se está logrando con este proceso que se está impulsando actualmente al interior de Morena. Es decir, de lo que se trata es justamente de abrir un consejo, de abrir un gran debate, de discutir principios, programas, tal, y de centrar todo esto justamente en principios y enfocarlo en lo que es, pues, el proyecto que beneficia a la nación. Ese es el gran proyecto. Ahora bien, tú hablaste del tema del escenario político coyuntural, hablaste del tema del Estado de México. Fíjate, el Estado de México es obviamente una batalla decisiva contra el viejo régimen, porque al PRI, como bien sabemos, ya solo le quedan 2 gubernaturas o 3, creo que son 2, ¿no? Sobre todo, y este año se van a poner en cuestión Coahuila y el Estado de México. El Estado de México es la entidad más grande de toda la República en términos de votantes. Es el estado con más votantes de toda la República. Y obviamente tiene un potencial económico inmenso. El PRI, si conserva el Estado de México, puede sobrevivir. Pero si no lo conserva, no veo cómo. Es decir, no puede sobrevivir solo a partir de Coahuila, porque estas cosas se acostumbraban a hacer. Es decir, estos partidos utilizaban todo el erario, utilizaban toda la maquinaria del Estado para apoyar al partido. En una lógica ya no de maquinaria de defensa de grupos de interés, ¿no? Y en el Estado de México nunca el PRI ha soltado la gobernatura. Yo te quiero recordar que en las elecciones pasadas, Morena, se dio un fenómeno, digamos, atípico, porque Morena, con Delfín a la cabeza, ganó absolutamente todas las zonas urbanas con un muy buen margen. Y el PRI terminó ganando la elección simplemente porque en las zonas rurales resulta que había habido una votación absolutamente atípica. Había zonas en las que había votado el 110% del padrón y todo parejito a favor del PRI, casilla zapato. Entonces, vimos claramente que en el Estado de México se hizo un fraude electoral muy, muy sofisticado con la maquinaria del aparato estatal y con el apoyo del aparato priista nacional, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que Morena tiene todo para ganar en el Estado de México en estas próximas elecciones, pero también estoy convencido de que el PRI se está jugando su último aliento, de que el PRI se está jugando lo que le queda de vida y que además cuenta con estructura, cuenta con dinero y cuenta con una cantidad de mañas absolutamente infinitas. Entonces, sí va a ser una batalla democrática realmente muy, muy importante. Y hay una última cosa que quisiera señalarte, mira, además de que hemos tenido una cultura perenne del fraude electoral, esta cultura se agravó en la era neoliberal, porque en la era neoliberal todo se puso en venta. Todo se manejó a nivel de mercado, todo se convirtió en un factor de mercado, todo se podía comprar y vender, por supuesto, el agua, las eólicas, las costas, el subsuelo y por supuesto el voto, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos viendo actualmente en todo este proceso es cómo estamos desmontando no solamente las viejas prácticas priistas, sino también las prácticas electorales neoliberales, unas prácticas que estaban totalmente regidas por el dinero,
unas prácticas en las cuales solo el dinero mandaba. Y obviamente la política era visto como un negocio, y el señor que participaba en política, que aspiraba a tener un cargo, básicamente lo veía como una inversión que buscaba resarcir en cuanto llegaba a su puesto. Entonces, esas cosas obviamente se encarecen, es decir, se vuelven incosteables o se vuelven poco rentables cuando el proceso se masifica. Y esto es una de las cosas que vimos en este fin de semana pasado. Lo que vimos es que, si yo estoy convencido de que la afluencia masiva a la afiliación y a estas votaciones complica totalmente y hace totalmente inviable que se siga viendo la política como un negocio redituable. Y esto es bien importante, esto es parte de lo que se está cambiando en la nación. Antes de que te vayas y antes de cerrar con el comentario de Yasmín, querido Rafael, qué importante o qué tan importante va a ser el papel que jueguen los mexicanos en el extranjero, sobre todo desde Estados Unidos, en estos procesos electorales. Sé que estuvieron allá en mi tierra, en mis ranchos, en mis andurriales, en Chicago, Alina, tú, y me dio mucho gusto ver caras conocidas. Vi por allá a Martín Unzueta y a otros compañeros de lucha a quienes saludo a la distancia, pero creo que si involucramos al mexicano desde el extranjero va a ser también no un as bajo la manga, un as ya cantado, pero que tenga una aportación de peso, de peso real, de peso en números a la hora de los procesos electorales. El Estado de México puede recibir los votos de los mexicanos desde el exterior. ¿Y qué decir de 2024 en la grande, Rafa? Y me imagino que por ahí va de incentivar, de cuidar, de incluir a los mexicanos también más allá de las fronteras. Claro, pero además yo te quiero decir que es absolutamente estratégico contactarnos y hacer que esta red que ya está creciendo y se está consolidando en la República Mexicana se extienda pues, entre los simpatizantes del proyecto del partido, más allá de las fronteras. Es absolutamente estratégico. Mira, date cuenta, por ejemplo, de que los cubanos radicados en Estados Unidos no llegan a los 2 millones de habitantes y sin embargo tienen un peso político enorme en la política local. ¿Te das cuenta lo que implicaría que se organizaran los 12 millones de mexicanos de primera generación, los 30 millones de mexicanos de segunda generación en Estados Unidos? Podrían tener un peso muy importante. Y yo quiero decirte que allá en Chicago, yo sí me sentí como en casa. Sentí que llegaba a una colonia de la Ciudad de México que yo no había visitado, ¿no? Y yo estoy convencido que esto se debe en gran medida pues es una comunidad viva, es una comunidad activa, es una comunidad que tiene enterrado su ombligo en su tierra, eso está clarísimo, pero también se debe, entre otras cosas, al trabajo que tú has hecho allá en Chicago y te lo agradezco muchísimo. Y yo sí quisiera, yo lo quiero plantear públicamente, yo sí quisiera que en esta aventura estuviéramos juntos. A mí me importaría muchísimo. En esta ocasión no estabas en México, etcétera, pero yo sí quiero que trabajemos todo esto en conjunto y sí quiero decirte que esto sí puede cambiar muchas cosas a nivel de México, a nivel de la relación bilateral y por supuesto, la verdad es que los compañeros que están allá, los mexicanos que están allá, pues son nuestros hermanos. Un compañero que tú seguramente conoces que se llama Delfino, decía, yo pienso todos los días, no hay un día en el que yo no piense en mi país. Y me acordé de este verso de Juan Luis Maneiro, cuando lo expulsan, un jesuita del siglo XVIII, cuando lo expulsan de su país, ¿no? Escribe en Italia un versito que dice, tiene la patria no sé qué dulzura que solo gire el corazón por ella, sin hallar otro sitio en su amargura ni en sus viajes ideales otra estrella. Es decir, hay una cercanía muy importante, somos parte del mismo proyecto
y pues nos tenemos que organizar para sacar esto adelante. No sé cómo la ves tú. Es una invitación. Pues cuenten conmigo, mi querido Rafa, y así como seguramente yo estoy diciendo va, pues hay otros youtuberos, hay otros compañeros que mueven en redes sociales como Eli TV y otros compañeros que están presentes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado Estados Unidos. Ellos también, desde Minnesota, desde Nueva York, desde Los Ángeles, pueden aportar para ir conectando puntos y nada más para cerrar. Permíteme, Yasmín, tú no dices majaderías, yo sí, y estas majaderías son de mucho cariño. Pónganse las pinches pilas, Alfonso Ceiba, Jorge Mújica, Manuel Revueltas, los vi por ahí, cabrones, en el evento. Es momento, ahora o nunca. Y la risa del Fisgón. Pero es que yo estoy, mira, no estaba ahí, pero yo sé quién estuvo. No, quién pues no si eres de estuvo. los nuestros y contamos contigo. A ver, mira, hay una cosa que tenemos que entender. Los señores neoliberales hacen negocio, hacen política a partir de los negocios y a partir de alianzas chuecas y secretas. Nosotros hacemos política con tejidos de confianza. Y pues te hemos aprendido a tenerte confianza acá y nos da mucho gusto. No, pues yo te agradezco, mi querido Rafa, tú sabes que eres muy generoso y que a mí no me queda más que seguir trabajando por la gente de a pie y ojalá sí. que la comunidad de Chicago y cada vez más se vayan uniendo, se vayan avispando y por fin podamos convertirnos en eso que tanto hemos presumido, que somos el gigante dormido para Estados Unidos, pues vamos despertándolo ya para nuestro país. Si podemos votar desde el extranjero, no nos quedemos con 20, 30, 50 mil votos. Vayamos por el millón, por los 5 millones, y les puedo asegurar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo va a reconocer, pero que el que llegue o la que llegue después en el 2024 tendrá que tener una relación viva, más cercana con la comunidad, instrumental por el poder que significa 1 millón, 5 millones de votos. Pero bueno, ese es un sueño que todavía me toca esperar a que se haga realidad y espero que se haga realidad muy pronto, tan pronto como en el 2023 para el Estado de México y el 2024 por la grande. Mi querido Rafa, gracias por tus generosas palabras y mi querida Yasmín, pues si me permites pedir la reflexión para cerrar como siempre. Pues bueno, a mí no me queda más que cerrar este espacio agradeciendo muchísimo que nos hayas abierto una vez más este tiempo, que nos hayan podido observar quienes amablemente ven tu noticiero tan visto, y agradecer también a Rafael que se haya destinado este ratito también a estar con nosotros. Nos parecía pertinente que este tema lo pudiéramos tocar desde el espacio de formación política, ¿no? Claro que sí, y ojalá que la gente llegue a los espacios del Instituto de Formación Política de Morena. Espero no haberme salido mucho del tema, mi querido Rafa, pero la gente me emociona y me emocionó mucho que fueran tú, Alina, y que ojalá estas visitas al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, sean cada vez más frecuentes, porque la gente está ávida ya en Estados Unidos de verte, de escucharte, de ver y escuchar a Lina y de seguir una guía para activarse, mi querido Rafa. Pues vamos a estar en Nueva York en septiembre. Entonces, ahora sí te lo estoy contando con harta anticipación. Pues déjame hacer mi guardadito porque luego, ya ves que... No. De todo buen corazón, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Ya sabemos que siempre contamos contigo, así es que no hay ningún problema. O le voy a pedir prestada la trajinera a Lina a ver si por ahí llego por agua. Mi querido Rafa, te mando un abrazo y ojalá que se repitan más seguido estos diálogos desde el espacio del Instituto de Formación Política de Morena, con el que nosotros desinteresadamente aportamos a la formación política precisamente de la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo, Rafa.
te mando 2, uno con cada brazo y uno para todos los compañeros de Chicago. Claro que sí. Rafael Barajas, el Fisgón, mi querida Yasmín, nos vemos aquí en los próximos días, ¿no? Así es. Claro está que si antes se quieren dar una vueltecita por las redes sociales del instituto, también serán bienvenidos y bienvenidas. Hasta luego. ¿Por qué no nos recuerdas las redes sociales del instituto? Claro que sí, Facebook, Twitter y YouTube, Instituto Nacional de Formación Política, y ya saben, la siempre mencionada plataforma Morenflix. Ahí verán también contenido interesante, profundo y de muy buena calidad. Sale pues, cuídense, Yasmín, cuídate, Rafael, que te mejores y estamos al pendiente. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.